Hola, hola, vamos aquí a introducir a Verónica. A ver. Eh, Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hacer un wave por aquí. Estamos ya con Verónica. A ver si vemos a Verónica. Um, Hola, ¿qué tal? Akira. No vemos a Verónica. Vamos a ver aquí. Estamos invitando, estamos esperando a que se una. Hola, Peluya, adiestramiento, saludos a todos. Saludos. Este es Bjorn, soy Hola. Alejandra, nos ven poco por las redes, pero aquí estamos empezando un live sobre la dieta BARF en embarazos y la etapa del destete. Entonces vamos a ver qué pasa con Verónica. Verónica no se puede unir al live, no entendemos por qué. Vamos a ver, following, llamemos a Verónica. Porque no se puede unir, Verónica. Accept. Ah, ya la tenemos. Hola. Hola, hola. Vero, ¿nos Buenas, escuchas? ¿me veis bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ya tenemos algunos invitados, se nos están uniendo al live, estamos pues muy emocionados, estamos nosotros desde Ibiza, mandamos un saludo a todos, Verónica creo que está en Madrid. Estoy en Madrid. Y bueno, primero que todo, que como lo hemos compartido en nuestras redes, queremos mandar un gran abrazo a todos los que están afectados por la DANA en la zona de Valencia, Albacete y creo que ahora se está extendiendo a Jerez de la Frontera. Verónica, creo que tienes bastantes también conocidos en la zona. Sí, la verdad que siempre he veraneado por la zona de Castellón y va mucha gente de Valencia y intento hablar con algunos de ellos y bueno, lo bueno es que a nivel personal están todos bien, que es lo más importante, pero es verdad que han tenido muchas pérdidas económicas, al fin y al cabo, porque es tema de coches, trabajos y cosas así. Así que Ya, les damos un abrazo enorme, mucha fuerza sí. y Joder, aquí, a ver, no. Naturso, vamos a que hemos perdido conexión, no sé si estamos aquí. A ver, ya está, sigues. Ah, bueno, no te hemos perdido. sí, no sé qué ha pasado, Ah, que me habéis una, echado. una interrupción de esas Esto es ibicecas. un live. Vale, bueno, entonces, gracias a todos por participar con sus preguntas y su interés en este live. Y yo creo que podemos empezar. Verónica nos da un poquito como de contextualización dentro de lo que es el proceso de embarazo en perros y gatos, ¿no? ¿Y hay alguna gran diferencia entre los dos? A ver, en principio, tanto perros como gatos más o menos tienen un embarazo similar, ¿vale? De más o menos un mes, una semana. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, pues, es el tema de la alimentación que lleven, que es lo que queremos hablar aquí, dejar claro, que es muy importante porque se nota mucho. Y, pues, el hecho también de que no es lo mismo el comportamiento, carácter de una gata en estado de embarazo que una perra, ¿no? La forma de manejarlo es diferente. El tema, pues, yo qué sé, el tema de cómo lleva el embarazo, si se deja manipular o no, las regurgitaciones, todas esas cosas. Ya, ya. Entonces, tenemos entendido, porque claro, tú tienes un blog muy interesante en tu página sobre el embarazo y nos dices que en perros, en las perritas se debe aumentar de un 3 a un 5% y en los gatos de un 3 a 6%. Más o menos, ¿cuándo empezamos a notar dentro del embarazo, en el periodo de embarazo, cuándo hay que empezar a aumentar esa ración de comida? Vale, normalmente, a ver, cuando más necesidad de comida va a haber, va a ser a partir de la cuarta semana, cuando ya los cachorros empiezan a ser más grandes y demandan más energía. Ok. Entonces van a tirar más del cuerpo. Entonces, a partir del segundo mes es cuando más cantidad de comida se le puede llegar a subir, incluso más de lo que has apuntado tú, ¿vale? Ah, Dependiendo del tipo de perro, porque hay, imagínate, hembras que son más nerviosas o que tienen más cantidad de cachorros, al final gastan más, entonces incluso pueden llegar a subir más. Por eso muchas veces se recomienda que se les deje comer al libidum, a demanda, claro, para que se... esa era una parte muy interesante, porque ¿cómo hacemos para diferenciar, por ejemplo, sabes que si tenemos aquí un labrador que come ad libitum, podría comer ad libitum si no está embarazado? ¿Cómo sabemos cuándo es suficiente, cuándo se les dice ya no más, ¿sabes? ¿Cuándo sabemos que lo necesitan y
cuando están ya de gula. A ver, hay que fijarse al final en el animal. O sea, lo más importante en las hembras es que las tengáis muy controladas, más que vigilarlas por el peso de la báscula, vigilarlas visualmente. Entonces, vais a dar más o menos lo que hemos apuntado, el 3-5%, ¿vale? Si llegamos al Ok, 5% y la hembra la veis que está bien en condiciones, que está ágil dentro de sus limitaciones, que está activa, que está en condiciones, la dejamos así. Si veis que aún con ese 5% la perrilla empieza a bajar de peso, pues irla aumentando uno a uno, pues en vez de un 5 un 6 sino un 7 ir aumentando poco a poco, dándole un margen de una semana o así, para ir viendo si realmente recupera el peso que le falta, ¿vale? Pero vamos, las medias es eso, lo que hemos puesto más o menos. claro. Entonces, uno de los signos claves de que la perrita necesita o el gato necesita aumento de comida es la bajada de peso. Efectivamente. No es un comportamiento en sí ni ningún otro signo, sino la bajada de peso durante el embarazo. No, porque como tú decías, el comportamiento, por ejemplo, en un retriever va a ser siempre que te va a estar pidiendo comida eternamente. Claro, Entonces no puedes hacerte de lo que él quiera. Y muchos perros son así. sí, sí, La sí. comida natural es muy rica. Entonces muchas veces acabo el plato, le rebaño entero y me dicen, es que se queda con hambre. Bueno, déjale. Si está bien de peso, déjale, porque al final es un poco pues la gula de que es una comida muy rica. Y Claro, una cosa buenísimo. importante que no se me olvide, cuando empieza a crecer la tripita, que ya los bebés están haciéndose más grandes, esa tripita está presionando hacia arriba. Entonces es fácil que presione el estómago. ¿Por Ok. qué digo esto? Porque cuando empiezan a crecer los bebés es muy importante que hagan más tomas con menos cantidad de comida. Oh, ¿Vale? Da igual que sean 4 o 5, me da igual las tomas que sea de comida, pero sea muy poquita comida muchas veces para que ese animal no tenga problemas luego de vómitos o dolor de tripa, ¿vale? Porque realmente no tiene espacio en el estómago. ok. Muy interesante. Vale, ahora vamos con la parte de los nutrientes durante el embarazo. Porque al fin y al cabo es un periodo que dentro de lo que estamos hablando, un año de vida, es un periodo corto, son dos meses y un par de semanas más o menos para los animales. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes más importantes a tener en cuenta una alimentación natural durante el embarazo? Vale, lo más importante siempre va a ser calcio, ácido fólico y los omega Ok, 3, ¿vale? El calcio realmente con la dieta natural se cubre, con el 50% de huesos carnosos en perros y el 20% de gatos en gatos, normalmente se cubre. ¿Que te agobia mucho? Súbele un 10% si quieres, ¿vale? Mientras que el animal no se estriña o cosas así. Pero ya os digo, generalmente no habría ningún problema con ese porcentaje. O sea, no he tenido nunca carencias de calcio en embarazada, yo he tenido algunas, ya. ¿vale? Luego, en el ácido fólico al final no lo va a cubrir sobre todo las vísceras. Ok, Entonces, si toman sus vísceras habitualmente de forma normal y corriente del 10% típico de vísceras, no va a haber problema. Si hay una persona que le da mucho miedo, el ácido fólico realmente es una vitamina del grupo B. ok, Las vitaminas del grupo B en exceso se eliminan por orina, es decir, no se va a intoxicar. ok, Entonces, si os da mucho miedo, podéis darle un suplemento de ácido fólico, que no va a pasar nada, ¿vale? Pero genial. es que en principio no haría falta. Vale, volviendo un poquito a lo del calcio, es común que al aumentar los huesos haya estreñimientos, o sea, en las perritas embarazadas. Exactamente, si aumentamos la cantidad de hueso, generalmente lo que va a hacer es estreñir. Entonces, por eso es más importante que no estriñamos a la perra, que ya va a estar bastante incómoda con lo que tiene. Y O sea, el estreñimiento no es algo natural en el embarazo, sino que también se daría es por la alimentación. claro, no, el estreñimiento en mujeres sí que pasa, el tema del estreñimiento, pero en perros y gatos en principio no tiene por qué pasar. ¿Vale? Ya. Entonces, si aumentamos el hueso, sí, claro. Ah, bueno, genial. Luego, los omega 3 importantísimos, ¿sabes? Que hoy en día ya se recomienda como parte esencial de una dieta natural, ¿no? Efectivamente, yo soy una persona que sabéis que no me gusta mandar muchísimos suplementos, me gusta dar lo necesario, pero el omega 3 sí que está comprobado que es un suplemento que necesitamos dar porque la cantidad de pescado azul de omega 3 que damos en la dieta no es suficiente y tenemos que compensar los omega 6, omega 9 que vienen por parte de la carne, ¿no? De las grasas y tal. Entonces, Claro. el omega 3, cualquier dieta siempre es importante y en mamás mucho más. ¿Por qué? Porque aportamos DHA, ¿vale? El DHA es uno de los ácidos grasos y está muy enfocado al desarrollo neurológico, al desarrollo del cerebro. Entonces es muy importante para que se desarrollen bien también los bebés. Vale, genial. Y aquí una preguntita. Cuando venimos al consumo de los que es el pescado azul, es muy sabido que se recomienda que los perros consuman una vez a la semana, ¿sabes? Salmón. ¿Cuál es la ración recomendada semanalmente para un gato o para una gata? Y si están embarazadas, ¿hay que aumentar o... En principio igual, o sea, 1 o 2 días a la semana se le va a dar su pescadito.
Si a lo Ok. mejor los gatos, que son algunos, es mentira, ¿vale? De que a todo los gatos les gusta el pescado, que sea como devoción, pero a algunos sí, entonces aprovechalo, si le gusta más, puede darle un poquito más. Pero aún así, los días que no demos pescado azul, tenemos que meter el omega 3, ¿vale? No va a haber una sobredosificación de omega 3 nunca. Ya También estamos. se eliminan naturalmente. No, a ver, porque tampoco llegamos a una cantidad excesiva. De hecho, Ah, ok. en algunas patologías hacemos megadosis, que es meter una dosis muy dobles, o sea, doble o triple de la que sea normal, y no pasa nada, se usa para patologías en concreto. Entonces, es difícil dar un exceso de omega 3, a no ser que sea, yo que sé, que se tome un bote entero Ya. por accidente. Sí, Ok, pero sí, entonces podemos administrar las capsulitas sin problema, sin preocuparnos, ¿no? capsulita que le corresponde por peso y ya está. Vale, ¿y por qué el omega 3 es tan importante? Bueno, ya sabemos que contrarresta un poco de la parte inflamatoria de los omega 6 y los omega 9 de las carnes, que, sabes, pues dieta natural es muy rica en carnes. ¿Qué otros efectos tiene el omega 3 durante el embarazo y para los cachorros? Lo que te decía, sobre todo la importancia del DHA, que es uno de los ácidos grasos, ¿vale? Está el EPA y el DHA, y el DHA está muy enfocado a nivel de cerebro, desarrollo Ok. cerebral de los animales. Entonces, claro, para que se desarrollen bien esos cachorritos, nos interesa que tenga un Mira, omega 3 en potencia. justo tenemos aquí una pregunta, ahora que estamos en el tema del omega 3. Me dice, 2 días de pescado azul y el resto omega 3 suplementado. Creo que lo Es comentamos, ¿no? nuestro amigo de Mallorca. Lo conozco, lo conozco. Sí, sí. Sí, si queréis, el día que deis el pescado azul, no hace falta que deis el omega 3, a no ser que, por ejemplo, tengáis un perro pues que sí que tenga problemas de piel y tal. O bueno, en las embarazadas, por si queréis, no pasa nada porque se lo deis todos los días, ¿vale? Pero sí que es verdad que en animales sanos, el día de pescado azul, si queréis, no se da, pero los demás días siempre se tiene que dar. Genial. Bueno, ya cuando estamos hablando del omega 3 con problemas de piel, eso ya es otro live muy interesante ahí que se me acaba de ocurrir, ¿no? Porque creo que es muy común en estos momentos lo que son las alergias ambientales y todo esto, ¿sabes? Y también a las comidas. Bueno, entonces hablemos ahora un poco del periodo de lactancia. Entonces, nos dices que cuando ya los cachorros nacen, más o menos a los 15 días de estar dándole la leche a los perritos, puede que haya una necesidad de aporte de más grasa. Sí, eso lo pongo en el blog, en el apartado que tengo de la gestación, y es cierto, o sea, realmente pasados esos 15 días, como van a tener ya una necesidad de crecimiento mayor, el aporte de grasa, que sí que nos va a dar la energía, va a ser mayor. Simplemente, en este caso, lo que podemos hacer es a la propia mamá aportarle un poquito de grasa extra, si no lo hemos hecho anteriormente, porque hay perros que a lo mejor no toleran mucha comida cuando están Okay. embarazadas por el motivo del estómago, entonces a nivel de calorías podemos añadirla con grasa extra. Pero si ¿Y no se la hemos dado, cuáles son los signos para determinar esa necesidad de más grasa para darle a la madre? el peso, siempre es el peso. El Está peso, ok, enfocado sobre importantísimo. todo a mamás que tienen un estómago pequeñito o que no quieren comer mucho porque son así de toda la vida, no han querido comer mucho. Y entonces, como necesitamos aportar más calorías, perdona que se me mueve el invento, como tenemos que aportar más calorías, la forma más fácil es meter grasa porque te va a aportar el doble de calorías que lo demás. Entonces, Genial, en este caso se sube pues entre un 10, un 15% a lo mejor la ración de grasa extra y ok. ya está. Entonces, si ¿Y cuando nacen los bebés tienen necesidad de esa grasa, también se puede añadir. cuál es la mejor manera de adherir grasa? ¿Qué grasas nos recomiendas? Yo siempre opto inicialmente por grasas animales, que son las más naturales. Meterle, por ejemplo, manteca de cerdo o pieles, bueno, pieles de pollo me gusta menos, pero la típica, pues, carne más grasa, ¿no? Simplemente que tenga trozos de grasa, cosas así. Luego también tenemos la opción, por ejemplo, del aceite de coco, por ejemplo. Ok. Pero Y independientemente de que se dice que los perros no absorben muy bien lo que son las grasas vegetales, ayudan para lo que es la parte de aumento de peso y aumento de grasa. claro, En esa parte sí ayudan. sigue siendo una grasa, Ok. 100% grasa. Entonces, el aceite de coco, de hecho, es una excepción que yo a veces tengo que añadir como omega 3, porque es verdad que los omega 3 vegetales no se asimilan igual, pero aceite de coco, digamos que la ramificación que tiene ese omega 3 sí que está diseñada para que se absorba un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un animal que tiene intolerancia al pescado y no le puedo dar un omega 3, pues a veces le meto aceite de coco como suplemento. Pero en Vale. este caso está enfocado a que es grasa pura y nos ayuda a que suba de peso. Comentas que no eres muy fan de la piel de pollo, ¿por qué? No,
porque, a ver, en principio todos sabemos que, según la Unión Europea, hay que tener muchos controles a nivel de antibióticos y todas estas cosas que se dan a los animales antes del sacrificio, ¿vale? Pero sí que es verdad que se supone que se acumula más en la parte de pieles, órganos y tal. Entonces, como hay mucha gente que le da miedo dar la piel del pollo por el tema de que pueda haber algún tipo de antibiótico, hormona o lo que sea, que las hormonas no es verdad que lleven hormonas, pero bueno, pues entonces siempre lo dejo un poco de lado porque sé que son reacios a eso, ¿vale? Vale. Yo Y me quedo leyendo con un el pollo y poco, lo como. preparándome, claro, leyendo un poco y preparándome para, para este live, dice que el pollo también es muy alto en omega 6, ¿no? Como, carne, es verdad, como proteína como tal es alto en omega 6. Y a ver, todas las carnes tienen omega 6. Por eso tenemos que añadir el omega 3 aparte. Claro, Y el pescado no es suficiente para cubrirlo. vale. Entonces no es confirmado que el pollo tenga más que otro tipo de aves o que lo normal, no, nada Te que. mentiría. O sea, no creo que tenga un exceso de omega 6 más que otros, no, no lo creo, pero te mentiría porque exactamente no lo sé. Vale, 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 bueno, lo veremos. Y luego cuéntanos el tema de las placentas, cómo gestionan las perritas las placentas, que lo mencionas también en tu blog. Sí, a ver, el tema por ejemplo, la conducta de comerse la placenta es una conducta totalmente normal, ¿vale? No debería pasar nada porque se la coma. De hecho, son aportes también de proteínas, proteína pura. Entonces es normal. Pero sí que he tenido un caso recientemente de una perrita que se comió las placentas y no sabemos cómo, pero creemos que le generó algún tipo de indigestión. De hecho, es una perrita que fue recogida, entonces venía en unas condiciones muy malas. No sabemos realmente si a lo mejor hubiera tenido algún tipo de parásito, no sabemos. Ok, Pero sí que estuvo de estar con una dieta BARF antes de dar a luz, a dar a luz, comerse la placenta y empezar con diarrea, empezar malísimo, controlarlo, oh wow. hasta que ya cuando se destetaron los cachorros, ya se pudo realmente centrar en la perra y ya empezó a recuperarse. Pero sí nos costó bastante, hasta que la pobrecita. ¿Cuánto tiempo puede uno esperar que un malestar normal de No diarreas? ¿Cuántos te, más o menos? no te oigo Hola, bien. ¿me escuchas ahí? A ver, Te estoy, ¿me oyes bien? yo sí te oigo, ¿tú me oyes? Sí, 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 perfectamente. es que a Vale. veces se perdía. ¿Me decías cuánto tiempo? Que, por ejemplo, si se llegan a comer la placenta, ¿cuánto puede esperar uno que tengan el malestar, sabes, de la diarrea? ¿Será una semana, 2 semanas? Como ¿Qué es lo...? mucho, no, como mucho darle una semana. O sea, si es un animal sano, en un par de días se le debería quitar. Puede ser una diarrea normal al comérselas, pero no como esta perra que se tiró vamos, bastante tiempo, hasta Ya, que se lo ha quitado. ya, O sea, ya, ya. los 2 meses más o menos, ¿vale? Vale, y por ejemplo, si la mami se come la placenta y tiene este tipo esta reacción, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuál es el plan número uno para pararlo? ¿Se le va con la sopa de moro? ¿Se le da con la comida? ¿Cuál es lo primero que debemos hacer? Si no es una diarrea muy grave, como estas mamis necesitan muchos nutrientes, intento no meter inicialmente la sopa de moro, porque suele Ok, ser un producto que tiene muy pocas calorías. Entonces, inicialmente se va a la dieta blanda, normal, 80% carne blanca o pescado blanco, 20% verdurita. ok. Pero si no va a ir bien, sí que se le hace 24 horas de sopa de moro, mejor que dejarla en ayuna, pues 24 horas de sopa de moro y luego ya se empieza a meter otra vez un poquito la dieta blanda. Pero ya te digo, normalmente con dieta blanda se soluciona porque no es algo tampoco muy grave en animales normales, en mamás normales. ¿Vale? ¿En cuánto tiempo los cachorritos empiezan ya a tener sus dientecillos y empieza la etapa del destete? A ver, yo normalmente lo he estado viendo sobre los 45 días de vida. Es cuando empiezan a tener más dientecillos y empiezan a dar por saco la Ya, mamá. Podéis fijaros eso también en la madre que empieza a rechazarles un poco. En cuanto veis que rechaza, ya mirar la boca porque seguro que tiene algún diente y les está haciendo daño. ya. Entonces yo normalmente las cosas que he tenido han sido a partir de eso, de unos 45 días más o menos, que cuando se puede empezar ya a meterle un poquito de algo más aparte de su leche materna. Y cuando la perrita regurgita, ¿es más o menos como esos 45 días o es normal que lo haga antes de que empiece la etapa del No, destete? yo creo que incluso lo puede hacer un poco más bien después. Ok. Que espera un poquito más, ¿vale? El tema de regurgitar la comida, sabéis que es una conducta también normal. De hecho, es súper curioso porque las hembras que comen pienso generalmente no Ah, no. regurgitan, mientras que las perras que comen comida natural sí. Es algo que a mí me parece súper curioso. Es como que ellas saben que eso sí pueden darlo y lo otro Qué no, fuerte, creo yo. ¿eh? Sí, 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 seguro. Es que son súper inteligentes. Oye, no quieren dárselo. Ya, ya, sí, no, 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 no para ti. Sí, sí, sí. De hembras que he tenido que inicialmente criaban comiendo pienso
y al pasar a comida natural y tener otras camadas han empezado a regurgitar la comida y antes no lo hacían. Ah, Eh, wow, súper interesante. es curioso, es curioso. Y ya os digo, es una conducta normal, pero normalmente la suelen hacer, pues eso, cuando ya el cachorrito empieza a tener más movilidad, empiezan ya a ser más autosuficientes, se destetan. Yo creo que son listas y saben cuándo tienen que empezar a dar esa comida y cuándo solamente se alimentan de leche. Ellas mismas se están rechazando ya que tomen leche, ellas mismas aportan lo otro. Ya, ya, ya. Vale, entonces ahora empecemos la parte de los cachorros, que siempre es cuándo empezar y cómo empezar. ¿Sabes? Empezar es bueno inmediatamente después del destete, empezarlos con una dieta cruda. Vale, mira, antes de nada, como han puesto un comentario que venía con el tema de las grasas, si te parece, lo respondo. Porfa, Que sí. tengo que poner que el huevo, si se puede usar como grasa. Se puede usar, o sea, la yema del huevo tiene grasa muy rica, es además rica en omega 3, pero realmente tendrías que dar mucha cantidad de huevos para llegar al 15%, por ejemplo, de grasa extra. Entonces es mucho más fácil usar manteca o estas cositas, ¿vale? Que he visto que se había quedado por ahí pillada y ahora ya sí, ahora ya Genial, no, vamos. no, no, me la perdí, pero buenísimo. Vale, entonces ahora pasemos, ¿cuándo y hay alguna contraindicación de empezar con la dieta BARF, dieta de carne cruda con los cachorros al momento que se desteten? Vale, yo siempre empiezo con un poquito de dieta cocinada, ¿vale? En cualquier animal con el que empiezo, normalmente, si son animales sensibles, como pueden ser los cachorritos o animales senior o tal, siempre intento, antes de empezar con crudo, empezar con un poquito de cocinada. Entonces, si la mamá ya empieza a decir, oye, no sigáis conmigo, que me hacéis daño y tal, y empieza a destetarlos, podemos, aparte de lo que ya les vaya dando, a ver si hiciera falta ayudar con algún tipo de vive, pero si no, lo que os digo, se puede poner un poquito de o leche con pollito cocinado, todo triturado, ¿vale? Que haga un puré. O si no es leche, se puede poner caldo de huesos, por ejemplo, o un poquito de Ok. agua y hacer un puré con el pollo. Pollo bien cocinadito. Y entonces eso ya, ese puré se le podéis ofrecer a los cachorros y que puedan ir chupando, comiendo, jugando, porque se meten enteros, se meten la cara, vamos. Tengo alguna foto de los chulísimos que están llenos de comida, pero es bestial verles disfrutar. Ya nos tendrás que compartir en stories después de este feed, nos compartirás tus experiencias con Sí, cachorritos en parte de sí, sí, este. sí. Os mando fotitos y esas cosas, porque sí, es chulísimo. Y entonces ahí ya pueden empezar a coger un poco de gusto por la comida, ¿vale? Ujú. Eh, mm, si ya empiezan a comer bien, pues ya se le puede, en ese mismo puré se le puede ir metiendo poco a poco cositas, pero siempre pensando lo que os digo, son bebés, su sistema digestivo es todavía muy pobrecito, a lo mejor le podéis tener que potenciar con probióticos, ¿vale? Para intentar ayudar un poco, pero vamos, desde que se destetan, esta última mamá, la que os he dicho de las placentas, empezamos así. Ujú. Todos, bueno, todos empezaron con pavo y un poquito de caldo de huesos con el pavo, todo trituradito. Y Y desde ahí luego, creo que también dices que con la misma leche materna, ¿no? También se puede combinar. claro, lo que pasa es que bueno, la leche materna sería difícil porque habría que ordeñar a la perra y no creo que se deje, o a la gata, que es mucho más difícil. Pero sí que tenemos formulaciones. Y en el blog, de hecho, por si alguien lo quisiera, se lo podéis dar sin ningún problema, la receta que yo tengo de leche materna. Sí, de hecho, ahorita vamos allí a la parte que es la parte de los huérfanos. Pues, Ajá, pues ahorita hablamos de eso. esa receta se la podéis dar a quien queráis, por si no quieren usar las típicas leche maternizadas de marcas de comerciales. Esa receta va muy bien. Entonces se puede hacer esa receta, empezar con eso, y si veis que le gusta, en ese mismo puré, en ese mismo líquido, meterle un poquito de pollo para hacer un puré, Ah, ¿vale? vale. Genial. Normalmente, a ver, como más o menos todo el mundo a los 2 meses más o menos ya los dan, que yo siempre digo que esperéis un poco hasta los 3 meses para destetarlos y darlos con las familias, pero bueno, generalmente a los 2 meses ya todo el mundo da los cachorros. Entonces, como empiezan con unos 45 días, pues luego tienen muy poco margen para meter más cositas. Pero bueno, eso, cositas de carnes blancas, pescaditos blancos, eso se puede ir metiendo en la dieta y así cuando vengan los tutores que vayan a llevárselo, pues por lo menos ya tienen iniciado el cachorro en dieta blanda y luego pueden seguir ellos metiendo más cositas también. O sea que más o menos la introducción del hueso carnoso debería ser ya cuando se va a casa, después de los 2 meses. ¿No es recomendable dar hueso carnoso durante los 2 meses, los primeros meses de vida? No, no es que no sea recomendable, es que al final no te da tiempo a hacer toda la Ya. adaptación, ¿vale? Pero vemos que si, por ejemplo, el cachorro te lo quedas tú mismo porque es tu mamá y te quedas su cachorro, vas a hacer todo el proceso. Entonces es simplemente ir añadiendo cosas despacio, igual que hacemos con cualquier animal, ¿vale? Que con el cocinado va bien, lo primero que yo haría es empezar a dejar el pollo crudo y ver cómo van las Ya. digestiones. Que no va bien la digestión, pues se mantendría el cocinado un poquito más, para que sea un poco más fácil de digerir, entre comillas, para ellos, ¿vale? Pero depende de cada animal.
luego empezaríamos a meter un poco de carne roja, un poquito de pescado azul, después se meterían los huesos y lo último que meteríamos en las vísceras. Ten en Vale. cuenta que además vamos a tener todavía la ayuda también de la mamá, que como sigue dando un poquito de leche, pues también tenemos el aporte de calcio y esas cosas. Que no haya miedo por el tema del calcio, que no hay carencias en tan poco tiempo. Eso es lo que te quería preguntar. Al no dar en los 2 primeros meses de vida, no dar hueso carnoso, no se va a crear deficiencia de calcio porque debe estar un poquito con la leche materna, algo de, ¿no? Debe Claro, tener como esas reservas, por decirlo así. claro, tenemos primero la propia leche de la madre que todavía de vez en cuando les da de mamar. Luego en la propia receta metemos leche. Que esto hay que tener en cuenta que cuando los cachorros empiezan a tener diarreas, a veces es por la leche, entonces es el momento ideal para quitar la leche. Ok, Que hay mucha gente que está con diarreas y el problema es que está todavía consumiendo leche y a lo mejor ya es un cachorro que es bastante mayor como para tomarla. ok, Entonces ahí se empezaría con calditos y tal. Pero luego enseguida vamos a empezar a meter más cositas. Entonces, ¿que te da mucho miedo el tema del calcio? Pues a lo mejor si quieres empieza a meter un poquito de hueso triturado para que sea más fácil de digerir para ellos. O sea, todo de momento triturado para que esté predigerido, que es lo que haría la madre regurgitando. genial. Dárselo ya triturado más o menos predigerido para que sea más fácil de digerir. Mira, tenemos ¿Vale? una preguntita desde Mallorca. ¿Qué pasa con los cachorros que son destetados antes de tiempo? ¿Por qué se los dan, porque se los dan a otra familia antes de tiempo? O sea, ¿cómo se maneja esa parte? Claro, a ver, antes de tiempo, si te refieres antes de los 2 meses, lo primero, yo desde aquí anoto de que es una irresponsabilidad, porque al final ese periodo de adaptación es muy importante. Ese cachorro tiene que estar con su madre y con sus hermanos, porque le van a enseñar muchas cosas en esos 2 meses. Y al final, si no, vamos a tener algún problema conductual con ese cachorro. Entonces, eso es lo primero. Que aún así los dan antes de tiempo, pues obviamente depende del momento en el que esté el cachorro, se va a ir directamente con biberones, cuando lo dan muy pronto, o se va a ir en la fase, pues eso, de ya empezar a comer un poquito de comida natural. Entonces es que va a depender Del de caso. cada persona. Pero vamos, yo lo que recomiendo es eso, que no se los lleven antes, que a lo mejor por eso me pone contestado, porque se refiere a que dijera eso. Que sí, yo soy partidaria de 2 meses mínimo y si pueden ser 3, mejor, de verdad, que es que la madre y los hermanos les enseñan muy bien las cosas. Claro, claro. Y bueno, ahora que aquí, claro, nos viene la parte de los cachorros huérfanos, ¿no? Que ya sea porque o la madre no los quiere o porque irresponsablemente se los quitan a la camada. Y háblanos un poquito de la leche maternizada casera. Súper interesante porque yo personalmente no sabía que se podía hacer. Pues sí, en estos casos que por lo que sea, pues os habéis encontrado un cachorrito, no tiene mamá o tal, pues se puede hacer una leche maternizada. Pero no te voy a mentir, no me sé la receta realmente. La tengo apuntada porque no me la sé de memoria. Pero te dejo de La compartiremos ¿sabes? Como una anotación interesante luego en Stories, pero aquí pues cabe que decir que empezamos eso con leche de cabra, ¿no? No empezamos con leche de vaca. Efectivamente, la leche de cabra primero nos aporta más cantidad de, bueno, unas proteínas diferentes y una grasa diferente que eso le dan menos reacción que la leche de vaca. Ya. Entonces, se suele usar por eso. Compartimos la receta, pero hablamos que tiene que haber leche de cabra, una yema de huevo crudo sin... Grasa, sí, solamente la yema, la ¿no? yema, No la nada. clara. Y además que ahí es donde está el valor nutricional, entiendo. Y 2 cucharadas de crema de leche o un yogur estilo griego. O sea que aparte de tener la leche de cabra, pondrías el yogur de vaca, Sí, un poquito. son aportes de grasa extra porque es lo que os digo, estos animales, sobre todo además los gatos más que los perros, tienen que tener una necesidad de energía alta para todo el desarrollo y crecimiento y entonces se obtiene a partir de la grasa. Vale, y luego entiendo que para gatitos recomiendas el queso mascarpone porque aporta más contenido de grasa para Sí, gatos. sí, O en principio realmente fue el que encontré que más recomendaban en este tipo de recetas. Entonces lo elegí porque veía que era el más recomendado que mejor funcionaba. Dame un segundito, perdón, que dale, tengo que abrir un... vale, vale. Bueno, dámele un momento a Verónica. Si tienen alguna pregunta, por favor, sabes, estamos aquí a 30 minutos del live, o sea, estamos súper bien. Y Nada, luego, ahora la ración de la leche. Empezamos más o menos, nos recomiendas un 10%, ¿no? siempre, igual que todo un 10%, aunque es verdad que la leche, como puede aportar menos calorías, puede que necesiten más. Entonces, perros y sobre todo gatitos, podéis dar inicialmente tanto comida como la leche a demanda, ¿vale? Cada Ujú. horas. Sí que lo ideal es que por la noche se les deje descansar,
¿vale? Pero bueno, si en algún momento pues te llora porque no se ha quedado saciado, porque no lo ha llenado del todo, pues se le puede dar alguna toma nocturna. Pero eso también se tienen que ir acostumbrando un poco a las A la rutinas rutina. de, Ya, de horarios. Pero vamos, que es normal que al principio te pidan comida cada X horas, pues es lo que y toca. Con un huerfanito es lo que toca. ya, claro, llorando y lloran. Ya. Y controlar Bueno, mucho el tema del calor corporal, que no se enfríen, esas cosas. Es difícil, ¿eh? ay, qué pecado. Bueno, yo a Atos, a mi perrito me lo encontré casi de un mes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, sobrevivió. Aquí está. Vale. Ha salido bien. Le ha ido bien le ha ido bien a Atos. Ahora es, sabes, todo un barfero. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas. Las he dividido un poco en lo que es preguntas generales, porque de todos modos hemos tenido un par de preguntas a nivel de dieta Ujú. BARF, en lo que es en general, y aprovechamos que te tenemos. Entonces, ¿por qué no lanzarte las preguntas? Luego, una parte de lo que es la parte de preguntas sobre el embarazo y terminaremos con preguntas sobre cachorros, ¿vale? Una Adelante. primera pregunta que tenemos, ¿es recomendable hacer transición a la dieta BARF durante el embarazo? ¿Es seguro o hay riesgos? Vale, si se refieren a que la perrita está comiendo pienso y justo cuando está embarazada queréis empezar a comer, a darle comida natural, se puede hacer. Sí ¿Vale? se De hecho, puede. sí, de hecho, de las primeras perritas embarazadas que yo tuve, precisamente es que la perrita no quería comer, era muy caprichoso y al final empezamos con dieta blanda y parte de su embarazo fue con dieta blanda. O sea que digamos que no tiene tantos nutrientes y en cambio los cachorros salieron increíbles, Oh, wow. chihuahuas, cabezones enormes. Y además es una, para ser una chihuahua, los tuvo ella sola sin cesárea. Ah, Que wow. sabéis que las razas pequeñas generalmente se tienen que hacer por cesárea porque la mamá no da abasto. Pues lo hizo sola. Y es una de las cosas que yo también tengo en cuenta como beneficio de la dieta natural. ¿Vale? Ah, Que está más. genial, genial. Entonces no hay miedo de que vaya a tener, sabes, una infección, de las bacterias, vaya a afectar a los bebés. De hecho, asimilan súper bien los nutrientes y van a tope. Nada, hay que tener en cuenta que cada perro es diferente. Igual que esta que digo, la chihuahua, le fue genial. Pues, por ejemplo, la otra tuvo los problemas luego cuando comió la placenta, depende de cada uno. Pero se puede hacer, se puede hacer. ¿Vale? Sí que es verdad que si es un animal muy sensible a nivel digestivo, pues a lo mejor no es el mejor También las momento. perras. Vale, sí. Bjorn va aquí a poner un poquito de disciplina a los perros. ¿Qué pasa? Y bueno, de hecho me salté el embarazo. Vamos a volver a las preguntas generales, pero muy interesante saber que no hay una contraindicación de empezar con una dieta natural, cruda o en su defecto cocinada, ¿sabes? Que antes es muy beneficioso, ¿no? Simplemente siempre tener en cuenta cómo es el animal, ¿vale? Que si es un animal muy sensible, pues sí que podemos tener un problema de adaptación y a lo mejor no es recomendable. Ya. Pero por norma general pueden hacerlo, sí, pueden hacerlo. Vale. Y volviendo a la parte de las generales, alguna pregunta que nos llega. ¿La dieta BARF puede incrementar la acumulación de sarro? No, que va al revés. De hecho, hace poco hice un vídeo sobre el tema de que el pienso limpia los dientes y es una tontería. Generalmente el sarro se produce por proliferación de bacterias que ellas mismas generan sarro, ¿vale? Esas bacterias se alimentan del azúcar. Entonces, lo que nos genera el sarro es el azúcar. ¿Qué va a ser lo que más genera el sarro? Pues dar hidratos, cereales, legumbres, que es de lo que está plagado el pienso. Entonces, la dieta natural, la cantidad de hidratos es muy bajita, el 10% en verduras y frutas, y son hidratos muy suaves. Entonces, la dieta natural no te va a producir mucho más sarro, ni de broma, al revés, puede potenciar que haya menos sarro y sobre todo si dejas masticación en los animales, tema huesos carnosos, recreativos y esas cosas. Vale, genial. Es recomendable dar huesos recreativos durante el embarazo? Se pueden dar perfectamente, lo que hemos dicho, el tema del estreñimiento no va enfocado al embarazo, realmente depende de cada individuo. Entonces Ok. sí que podrían tomar huesos recreativos. Y Mira, referente a la pregunta que nos ponen, que la estaba leyendo, el tema de las vísceras, yo las vísceras las dejo al final, más que nada porque suele ser la que más problemas nos da. Entonces meto el hueso carnoso porque generalmente va a endurecer la caca y luego meto la víscera porque va a compensar ablandando un poco la caca. ¿Vale? Solo hago de esta manera, porque son los dos alimentos más fuertes de la dieta. ya, vale, sí, son los más pesados. Y no hay Eh, ningún tipo de déficit porque estén sin vísceras inicialmente con la dieta, no os preocupéis. ya, interesante ahora, ahora con el tema del hueso, por ejemplo, ahora que nos estabas hablando de la perrita, la chihuahua, ¿cómo manejaste el tema del calcio? Porque me salió una duda en estos días. Si el perro no, si son pequeñitos y no pueden, sabes, roer huesos o comer carcasas o lo que fuera, ¿cómo es la mejor manera de suplementar el calcio en esos chiquititos?
Realmente los perros pequeñitos pueden comer hueso. Ah, De hecho, la chihuahua esta comía conejo y tengo, no sé si tendré guardada la foto, si la tengo me lo recuerdas si te la paso, de los bebés robando una pata de conejo y llevándosela para comérsela, ¿vale? ah, wow. Y comiendo cuellos de pollo perfectamente. O sea que bebés chiquititos adaptando pues el cortarlo en trocitos pequeñitos para que se lo puedan comer a su tamaño y se lo comen perfectamente. Que muchas veces Ok. los subestimamos. Pero O sea, bueno, razas pequeñas son feroces. puede, sí, la verdad es que pueden comer huesos. Si no se los comen enteros, se pueden triturar, como por ejemplo con vuestros menús, se lo pueden dar triturado y siguen teniendo el aporte de calcio. Perfecto. Que por lo que sea no pueden tomar hueso o el dueño no quiere dar hueso, que también puede pasar, lo que sea. Aporte de calcio, para mí el mejor siempre es la harina de hueso, que Harina es de la hueso. más, Ah, claro, para mí es la más similar al hueso en sí. Entonces, siempre que puedo ok. es harina de hueso. En algunas patologías, en algunas ocasiones no puedo dar harina de hueso y doy cáscara de huevo. Ah, ¿Vale? Pero la más completa sería la harina de hueso. ok. Entre más natural, mejor, pues. Claro, cuanto más natural, mejor. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, utiliza lácteos como aporte de calcio. Yo no soy partidaria en sí de los lácteos, no me gustan por muchísimas cosas, temas de alergias, intolerancias y tal, pero hay que tener en cuenta que queremos hacer un aporte de calcio realmente, no queremos hacer un aporte de más cosas. Entonces, a lo mejor el lácteo pues mete cosas que no nos interesan, no lo sé. Si queremos meter solo calcio, calcio puro, sería la cáscara de huevo, que es así que es calcio-calcio. En la harina te va a meter pues similar al hueso, tanto calcio como proteínas, como fósforo, como más nutrientes, ¿vale? Pero prefiero usar esos medios más naturales para un carnívoro que el tema del lácteo, que al final es como nosotros, una vez nos destetamos, realmente no necesitamos lácteos en la dieta. Es algo que lo Correcto. hacemos. Vale, Rusty nos pregunta, hola, ¿y pueden comer esas patas de pollo disecadas? Me imagino que estamos hablando de los cachorritos y de razas pequeñas. Disecadas, me imagino las La patas dieta. de pollo deshidratadas. Yo es que siempre os digo lo mismo. A mí el tema de los deshidratados me encantan, los snacks, los masticables, pero por ejemplo yo los que llevan huesos no me gustan porque al final eh, el tema del hueso deshidratado es tan perjudicial como el hueso cocinado. Lo que estamos haciendo a deshidratar es quitar el agua, igual que cuando cocinamos. Entonces está haciendo que ese hueso se endurezca. Ahí sí que puede provocarnos, por ejemplo, tema de estreñimiento, incluso compactación de heces y cosas así. Que mi perro, por ejemplo, de 40 y tantos kilos, se come una pata de pollo deshidratada y no le pasa nada, no le pasa nada. Pero tener cuidado con eso deshidratados con hueso, ¿vale? Claro, Yo porque prefiero que sean. sí, además nosotros, y también me imagino que habla un poquito, se relacionan con la parte de los huesos recreativos. Cuando nosotros le damos a nuestros perros un hueso recreativo y se quedan bastante tiempo con él, pues en los próximos días bajamos la cantidad de hueso porque se tienden, ¿sabes? Se lo entiende a notar en las heces que han comido muchísimo hueso. Entonces, entre más natural, mejor. Y bueno, las perritas también, las perritas embarazadas, ¿no? Claro, en ella si no comieran huesos, efectivamente sí que hay que dar su ración de hueso, de harina de hueso, a relación de la cantidad de comida que come, ¿vale? En este caso, por ejemplo, no nos vale la dosis que viene por peso del perro, porque esas perras van a comer mucho más de lo que necesitarían. Entonces, la dosis se calcula en relación a la cantidad de comida que come. Bueno, esa es otra pregunta muy interesante. Claro, tú das tus carnes magras y luego tendrás que, como, claro, eso es un porcentaje que luego ya agendan con Verónica, ella les pasa la dieta. Claro, sí, yo os diría acomodar porque es eso, no es la cantidad que viene en el bote de si pesa 5 kilos le tienes que dar 1 gramo. No, porque realmente no está comiendo para 5 kilos. A lo mejor está comiendo para 15 kilos porque le hemos dado una cantidad de comida mucho más alta. Ya. Entonces tienes que tener en cuenta eso a la hora de dar el calcio porque va a ser mayor. Eso sí que es muy importante, ¿vale? Con suplementos. Vale, en gatos, una pregunta que voy a colar aquí es el tema de la taurina. En gatitas embarazadas hay que aumentar dosis de taurina porque sabemos que es importante, se mantiene. ¿Cuál es la dosis recomendada para un gato normal de taurina? Generalmente entre 250 a 500 miligramos por cada 5 kilos. Yo pongo 500 para que 5 kilos porque no me importa pasarme un poco porque el exceso se elimina por orina. No me Ok. importa. Entonces, 250 a a 500. 500 miligramos. Pero vamos, yo suelo dar 5 kilos de peso, que es lo que más o menos pesan los gatos la media, por 5 kilos Ujú. de peso, 500 miligramos. ¿Vale? 500 miligramos diarios. Sí. Y en perros, Independiente que estén comiendo su ración de corazón y no sé qué. eh, luego independientemente porque el exceso se va a eliminar por orina, pero si por lo que sea tenemos un déficit, sí que puede ser un problema de salud.
De Vale. hecho, en perros, por ejemplo, que comen dieta cocinada también, o en gatos que comieran dieta cocinada, es muy importante la taurina. Y luego hay ciertas razas de perros que también necesitan taurina, ¿vale? No solamente los gatos. Claro, sí, eso lo miramos la otra vez, ¿no? Los labradores, labrador retriever, ¿no? El Golden, el Terranova, el Cocker Spaniel, Setter inglés, Terranova, ¿ya? Boxer y Pinscher, que se me quedaban los El dos. boxer y pinche. Y el dálmata no. No, el El dalmatano, dálmata, el que tiene sí, su... el dálmata tiene otro tipo de especificaciones. Viene con otro manual de instrucciones distinto. Totalmente. Dálmata, problemas de purina, problemas de que no coge peso y problemas de pelo y piel. Esos son Ya, los dálmatas. ya. Para ti. Vale, aquí tenemos otra pregunta. ¿Y en gatos cómo se puede dar los huevos? ¿Cómo nos recomiendas dar huevos? Realmente como el gato quiera, ¿vale? Si tenéis gatos, son ellos lo que mandan. Entonces, se lo puedes dar cocinado, se lo puedes dar crudo. Crudo es estupendo para bolas de pelo. Yo lo uso mejor que la malta, porque al final es un producto que tiene también un lubricante y ayuda a arrastrar bolas de pelo. Y va muy bien, pero si tu gato no lo quiere crudo, pues dáselo cocinado. Ok. Eso hay que adaptarse a los gatitos porque son muy especiales. Vale, entonces ahora volvemos al embarazo que ya nos estamos desviando con preguntas generales. Nos dicen, nos preguntan, ¿nos debo alimentar la cantidad de alimentos según progrese el embarazo de mi perrita? Es una loba checa. Claro, es lo que decíamos, realmente tú vas a empezar entre el 3 y el 5% para ese embarazo, pero si a medio embarazo, a partir del mes, le empiezan a crecer los cachorros y tú ves que tu perrita se queda con hambre y empieza a perder peso, puedes subir cantidad hasta adaptarte al peso que ella necesita. O sea, obviamente vas a ver que está embarazada y tiene el tripón, pero fíjate mucho en las Las costillas, costillas. ¿vale? En las caderas, los huesos de las caderas, esas cositas sí que te puedes fijar. Genial. Aquí tenemos, mira, mira, te mandan un saludo. Eres una crack, Vero. Besos desde la familia. Es una familia muy especial de Alicante Oh, con una mamá maravillosa que le mando de aquí un beso. oh, tan bella. Bueno, qué bueno que están aquí todas reunidas en el live. Vale, ¿hay alguna fruta que se deba evitar durante el embarazo? Nada, el tema de frutas al final es como cualquier perro sano. Realmente los embarazos no, las embarazadas no están enfermas, son animales sanos. Entonces, las frutas serían las mismas. No dar uvas. El aguacate, por ejemplo, que creo que alguien lo preguntaba como grasa, se puede usar un poquito de aguacate, ¿vale? Pero al ser una grasa vegetal, yo prefiero usar grasas animales. Ok. Más como aporte de grasa, más en estos casos que es una cantidad alta de aporte de grasa. Entonces, un poquito de carne de aguacate pueden tomar, piel y hueso no, pero no nos vale para eso. Entonces, las uvas y no se me ocurre ninguna otra Lo, fruta que no lo pueda. normal para un perro normal, o sea, Lo normal. mismo, no comería un perro normal porque son animales normales, están embarazados y se comen. Impresionantes, pero normales. Totalmente. Vale, luego, ¿hay alguna proteína ideal o una proteína mejor que la otra durante el embarazo? Nada. Nada, que tienen que comer de todo, carnes blancas, carnes rojas, pescados azules. Sí es muy importante que deis de todo, que no le deis solamente pollo porque es lo más barato, no, ¿vale? Necesitamos nutrientes extra. Y si no queremos meter suplementación, porque la dieta ya lo hace, no lo necesitamos, por lo menos tener en cuenta que tienen que comer muy variado, ¿vale? Ya, súper. Y puede llegarse a algún desequilibrio, o sea, aparte de tener hambre y tener la pérdida de peso y que haya que aumentar la comida, ¿puede llegar a haber algún desequilibrio en ese corto periodo de tiempo del embarazo? ¿De alguna, Mm, tú sabes, porque, en no sé, de pronto del calcio porque está haciendo más bebés o qué sé yo? No. principio, con los porcentajes de una dieta BARF, de verdad que no hay carencia por ningún lado. Si es una dieta casera, cruda o cocinada sin hueso, ahí hay que controlar mucho más los suplementos, ¿vale? Pero el típico animal que coma vuestros menús, que coma dieta BARF completa, las hembras esas no tienen por qué tener ningún tipo de carencia. Y de todas formas, siempre hay que relajar. Yo tengo animales, por ejemplo, con alergias alimentarias y les tengo que hacer dieta de exclusión durante 2 meses. Esos 2 meses pueden estar sin ningún tipo de suplemento y no van a tener carencias, porque tienen acumulados nutrientes, también tiene que ir tirando de su cuerpo, ¿vale? Entonces, que no haya tanto miedo, pero eso, que con dieta natural, nada de nada. Genial. Vale, entonces yo creo que con eso queda también respondida la otra pregunta. ¿Se debe administrar alguna suplementación especial durante el embarazo? No, normal. De hecho, meterle más calcio, por ejemplo, podría ser un problema de osificación extra. Entonces hay que tener mucho cuidado porque osificar demasiado los esqueletos de los cachorros tampoco es bueno, ¿vale? Ah, wow, ok. El ácido fólico, como os decía, sí que se lo podéis dar porque es una vitamina del grupo B y me da igual. Y el omega 3 se lo vamos a dar sí o sí porque es un suplemento de la dieta. Vale, y luego variar las tomas es algo que nos recomienda. Eh,
para las tomas? Si una perrita come una vez al día, ¿a partir de cuándo se deben aumentar las tomas? Vale, yo es que nunca recomiendo una vez al día porque considero que es muy fácil que cuando llegue a esa toma de la comida tenga mucho hambre, coma muy de golpe, come mucha cantidad de comida, podemos tener acidez, podemos tener un estómago muy lleno, ¿sabes? Son síntomas que a mí no Pero me esto para perritas embarazadas o en general. gustan. En general no me gusta dar una toma al día. Siempre os recomiendo, ¿vale? Pero en el embarazo, como ya hemos dicho, a partir del pasado el primer mes empiezan a crecer y a estorbar en la tripa, el estómago se va a tener que comprimir. Entonces, en este caso sí que es mucho más importante que deis muchas tomas con menos cantidad de comida, porque no va a tener espacio. Ya, ya. Ujú. Vale, tenemos aquí un comentario, vamos a ver. Tengo una salchicha preciosa y durante el embarazo le subo la dosis a demanda, pero si adejo, me come a mí. De los que decíamos, no solamente hay retriever muertos de hambre, ¿ves? Una Sí, salchichota que también es una muerta de hambre. Pues efectivamente, tienes que tener sentido común, vigilarla, que tenga un peso adecuado, aparte del triponcio, pero que tú la veas, pues eso, el tema de las costillitas, que no se le marquen mucho las caderas, pero no le puedes dar todo lo que quiera porque si por ella fuera te comería a ti. ya. Y bueno, perfecto. Ahora vamos a empezar a la parte de los cachorros. A ver, ¿sabes si se nos, eh, se nos antojan tener cachorros o no por aquí? ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a darle barf a un cachorro? Ya medio lo hablamos un poco, pero cuando Cuando están... quieren, o sea, según se destetan, ya pueden empezar con dieta natural triturado, ir poco a poco metiendo alimento poco a poco hasta que llegue su dieta BARF. Pero desde que se destetan, mi perro empezó con 45 días, porque yo también lo recogí más pequeño de lo normal porque estaba en la perrera, y tenía solo 45 días. Y él, desde que llegó a casa, empezó con su dieta natural, su dieta blanda, porque ya con 45 días él ya tenía unos dientes tremendos y comía trozos. Él ni siquiera comía, o sea, ni leche ni nada. Él era directamente dieta Oh, blanda. wow. Y ¿Ves casos muy comunes de cachorros que no acepten la dieta BARF? hay de todo. Sí que he tenido, mira, con la perrita esta Júcar, que era la que se comía las placentas, he tenido en seguimiento también a 3 de sus cachorros y cada uno ha sido diferente. Hay uno que toleraba todo al primer momento, comió dieta BARF completa. Hay otro que empezamos con dieta cocinada porque le sentaban mal las cosas y ha tenido que ir mucho más despacio. Para que veas que incluso entre hermanos, eh, cada individuo es diferente. Entonces hay que adaptarse a cada cachorrito. Ya, muy, muy interesante. Gatos, muy importante, los gatos cachorros aceptan todo. ¿Así? ¿Vale? O sea, que es mejor empezar de inmediato que Sí, posponer. sí, sí, si quieres un gato de verdad, o sea, cuando son adultos ya se vuelven muy tiquismiquis, bueno, tienen eh, se llama Neofobia, neofobia, ¿no? neofobia, perdón, neofobia, qué mal, neofobia, tienen neofobia, entonces cuando ya tienen cierta edad ya hay alimentos que no quieren tomarlos porque tienen esa cosa de que su alimentación tiene que ser esta, la que comen y punto. Entonces, si empezáis desde cachorros y se acostumbran a comer de todo, es mucho más fácil que acepten la dieta. Genial, genial. Pues mira. Y luego tenemos esta necesidad de comer a demanda. ¿Es más fácil de detectar en gatos que en perros? En gatos es que generalmente les puedes dejar a comer a demanda incluso en adultos. Ok. Normalmente los gatos se controlan muchísimo porque son animales que de forma natural comen muchas veces muy poca cantidad de comida. De hecho, en estado salvaje pueden comer a lo mejor 24 veces al día. Entonces, Ah, claro, para ellos es mucho más natural comer muy poquito y es mucho más fácil que los labradores o que los perros que son unos muertos de hambre. ya, ya, mira, nos dice Rusi, es verdad, los gatos pequeños se adaptan, los adultos no todos, pero son los Los menos. adultos se pueden adaptar, pero hay que tener mucha paciencia. De hecho, tengo adultos que han tardado un año en conseguir que coman dieta natural. Pero efectivamente, en cachorros de verdad lo tenéis chupado. Ya, ya. Y la última pregunta de la sesión, ya estamos a 10 minutos, yo creo que ya estamos 10 minutos de las 7. ¿Hay diferencia entre bebés de madres barferas y de las que comen pienso? Muchísimas. Tengo también una foto súper antigua de una camada de misma madre, distinto padre, ¿vale? Hay dos comparaciones de fotos y se ve pues en que el desarrollo es diferente. O sea, los cachorros que comen dieta natural están fibrados, tienen cuerpo como si fueran los adultos en chiquitito, idéntico, como si fueran miniaturas de adultos. Los que comen pienso tienen triponcios enormes, de que están muy, pues eso, Chao. muy llenos, ¿vale? Luego, pues el tema eso de, tengo criadores de Terranova que me dicen, es que enseguida empiezan a andar, empiezan a abrir los ojos, se mueven, tienen una agilidad mucho mayor que los que comen pienso, como que tienen un desarrollo mucho más rápido. O Genial, sea, genial.
genial. ¿Tienes alguna pregunta, algo que quieras No, lo último ver aquí? veo muy interesante, ¿no? El tema de la comida cruda para los perros, porque en mi carrera como entrenador que me he cruzado con muchos que también criadores y dicen, bueno, no, es mucho más sano el pienso, porque Más completo. no, es más, algunos me dicen que es más bajo en proteínas porque, Ah, porque solo pone 30% de proteína y la carne cruda tiene como 70, ¿no? Mentira. Es que es una locura que dicen, claro, si quitas el agua, sí, pero Claro, claro, es absurdo. El tema de la proteína siempre ha sido un error muy grave que me ya, encantaría que hubiera aquí veterinarios escuchándome. La dieta natural no tiene más proteína que un pienso, tiene la misma cantidad, entre un 18, un 20%, un 22% como mucho. ¿Vale? Hay piensos que tienen muchísima más proteína que la comida natural. Pero es que encima la comida natural es proteína natural, por lo cual no te va a dar problemas de acumulaciones ni nada de eso. Entonces, tenemos la misma cantidad de proteínas, nos damos dietas hiperproteicas, aunque las pueden tomar, no la damos. Y lo que pasa es que confunden carne con proteína. ya. Y se piensan que 200 gramos de carne son 200 gramos de proteína, pero es mentira. Y las dietas que damos naturales no producen fallo renal tampoco. Ah, mira, muy interesante. Igual se piensa que con la proteína es fallo renal, mentira. Vale, pues mira, ya son las 6:51. Creo que ya se nos ha ido la hora. Muy interesante todo. Esperamos que todos hayan disfrutado de este live especial que hemos hecho con Verónica y lo compartiremos en el feed, estará Sí, disponible y ya porfa. saben dónde encontrar a Verónica para cualquier pregunta. Perfecto. Decían por ahí que sí que eran, que se crían de diferentes los cachorros barferos. O sea, que os manden alguna foto a ver qué tal Que nos la compartan comparación. y nos etiqueten Ahí, ahí. y, ¿sabes? Y que sigamos todos en la onda natural para perros más sanos, ¿no? Eso es. Que igual, por ejemplo, para terminar, en el pienso no tienen nada de aporte de omega. O sea, aunque digan que tienen, no hay nada de omega 3 en los piensos. Los ácidos grasos no pueden entrar en contacto ni con el aire ni con la luz. Tú una vez lo metes en un procesado te estás cargando ese ácido graso. ¿Vale? Entonces, Bueno, un abrazo. Mira, aquí está Mallorca. Gracias a ti, a ustedes por sí, participar. Te mandan un abrazo desde Chile. Bueno, buenísima participación y total. esperamos hacer otro próximo. Ya tenemos ideas para seguir charlando y hablar un poco más, Yo ya sabéis que conocer más. me apunto a lo Ah, que queráis. tan divina. Vale. Chao a todos. Gracias. chao, Muchas gracias. gracias. Chao, Besos. Vero. A ver Chao. cómo terminamos esto. A ver, vamos a terminar el live.